Muy buenas chicos, bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. Hoy os vamos a hablar de un 11 ideal, nos lo habéis pedido, ¿vale? Es una forma muy sencilla de comunicar ideas, de comunicar consejos, recomendaciones sobre algunos jugadores. Nuestro 11 ideal elegido hoy es de suplentes, o sea, jugadores que no suelen ser titulares, pero que suelen entrar desde el banquillo, que siempre tienen participación en los partidos o que lo tienen habitualmente. Ha sido difícil en algunas posiciones encontrar a estos suplentes, pero bueno, vamos a tratarlo ahora. Nos hemos quedado con un 3-5-2, o sea, 3 defensas, un portero, 5 centrocampistas y 2 delanteros. Espero que sea de interés para vosotros, así que vamos a ver quiénes son estos 11 nombres. Y os recordamos que si os gusta el canal de Jornada Perfecta, lo ideal es que os suscribáis. Es muy sencillo, dándole al botón suscribir, también a esa campanita para que os lleguen notificaciones cuando tengamos vídeos nuevos y sobre todo cuando hagamos directos, que ya sabéis que solemos hacer 1 o 2 por semana y eso es muy importante para que recibáis esa notificación rápido y podáis tener vuestro feedback cuando hacemos directos en los que solemos responder a las dudas de los usuarios. El canal está funcionando muy bien, estamos a las puertas ya de los 3.000 suscriptores, vamos a manejar una cifra de 10.000 próximamente, así que haremos algo de cara a todos vosotros para esos 10.000 suscriptores. Ya estamos dándole vuelta a la cabeza, pero vamos con lo que habíamos planteado en el día de hoy, que es este 11 ideal de suplentes, de jugadores que no suelen ser titulares, pero que dan un buen rendimiento. Vamos a dar un barrido muy rápido y os enseño cómo nuestra elección en portería es Jaume Domenech. Es muy difícil elegir un portero suplente que dé buen rendimiento. Jaume lo hemos elegido porque habrá que ver su situación ahora con Celades, pero Marcelino acostumbraba a darle minutos, sobre todo en jornadas intersemanales o después de los parones de liga. Así que es interesante el portero español que siempre que juega puntúa bastante bien. Nos vamos a quedar con él porque ya decimos que la portería es muy difícil manejar un jugador que sea suplente y que pueda dar puntos. Así que el jugador del Valencia es nuestra mejor opción. Para defensa hemos elegido a Diacabí, un jugador que también suele entrar sustituyendo a Gabriel Paulista o Garay, dos jugadores bastante propensos a lesiones y que siempre lo hace. Suele tener una nota también bastante positiva y que además suma gol con esa pedazo de altura que tiene. Felipe Monteiro, ojo a Felipe, porque la lesión de Savic podría hacer que ya no sea un suplentazo, sino que sea un jugador bastante habitual. Apuntaros este nombre que es interesante, ahora lo comentamos un poco más adelante. El otro es Sergi Roberto. Sergi Roberto es un jugador también que puede jugar tanto en defensa como en el centro del campo y que suele ser importante también en los 11 de Valverde porque es su comodín ideal. Centro del campo es donde más jugadores nos encontramos de posibles suplentes. Tenemos a Vitolo, James, Franco, Vázquez, El Mudo, Cubo y Chukwueze. Vamos a pararnos en un par de ellos más adelante, pero por dar algunas pildoritas, ¿no? Vitolo, suplente titular habitual, tiene una situación extraña en el Atlético, sería una especie de jugador número 12 y a nosotros particularmente nos gusta mucho, ha tenido un inicio de temporada bastante bueno y hay que apuntárselo. James Rodríguez, parece que los problemas en el centro del campo de Real Madrid están dando muchos minutos al colombiano, que incluso marcó gol en esta última jornada. Nos parece un jugador también interesante que quizás se haya escapado un poquito de precio y eso tenéis que tenerlo en cuenta. El Mudo Vázquez, otro jugador también que a mí particularmente no me llama demasiado la atención, pero hay que reconocer que cuando ha jugado lo ha hecho bien e incluso ha marcado gol también esta temporada. Es un jugador que no le termino de encontrar sitio en ese 4-3-3 del Sevilla, pero sus puntuaciones son muy buenas entrando desde el banquillo. Así que quizás por el precio que tiene conviene aguantarlo y quién sabe, puede ser un parche habitual en alguna jornada, sobre todo si hubiera alguna baja en ese centro del campo del Sevilla. Cubo, hoy precisamente tenemos una entrevista bastante interesante que podéis encontrar en el podcast de Jornada Perfecta en iVoox con Marc Bernat, cronista del Mallorca. Nos reconocía que la situación de Cubo no es de titularísimo. Es un jugador que Vicente Moreno va a utilizar tanto como revulsivo como a veces titular. Y a nosotros también nos parece muy interesante. Jugador vistoso para el cronista, jugador que en ataque siempre busca portería. Ya ha provocado un penalti esta temporada. Se ha quedado a las puertas del gol quizá también en alguna ocasión. El japonés es un jugador que puede ir a más, quizás también el precio se ha escapado un poquito en estos momentos, pero hay que reconocer que entrando del banquillo incluso da sus dos piquitas, que eso siempre está muy bien. Samu Chukwueze es uno de los jugadores que más dudas nos dejan. Le vemos con posibilidades de ser titular, sin duda alguna, pero también hay que reconocer que como revulsivo funciona bastante bien. Todos recordamos la segunda parte del partido Villarreal-Betis, donde rompió completamente ese encuentro, dándole ese marcador a favor tan abultado
para su equipo. Fue sin duda alguna uno de los jugadores más destacados, asistencia a gol. Samu Chukwueze hizo un auténtico partidazo, así que nos quedamos con el nigeriano también en este 11 de suplente. Y en la delantera sí que hemos tenido algo más de problemas para encontrar jugadores que nos puedan dar ese plus. Finalmente nos hemos apostado por Isak de la Real Sociedad. Consideramos que William José, bueno, pues quizás sea una apuesta bastante habitual de la Real Sociedad y que Isak vaya a tener menos minutos, pero también lo hace bien. Entonces hemos preferido ir con Carlos Fernández. Consideramos que Soldado no está para jugar 38 partidos de titular indiscutible y que Carlos Fernández va a jugar mucho. Ya hizo una buena temporada la pasada ante el Deportivo, el canterano del Sevilla, que ya ha marcado gol, que incluso hizo un buen partido ante el Real Madrid, entrando también precisamente desde el banquillo y provocando el penalti de Areola. Y nos quedamos con Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez que, bueno, ya decíamos esta temporada que Jorge Molina dudábamos que mantuviera el nivel de la temporada pasada, sobre todo por su edad. Creíamos que Enrique Gallego sería el jugador que le iba a quitar esa posición, pero está siendo Ángel. Ángel que ya juega de titular, también entra como suplente siempre y es un jugador acostumbrado a dar puntos. Así que nos vamos a parar ahora un segundito en varios nombres más interesantes. Ampliamos este dossier de 11 nombres, nos vamos a centrar en 3-4 que consideramos muy interesantes para vuestro equipo y esperamos vuestros comentarios, que nos digáis qué os parece. Qué bien que nos ha quedado estos dos tipos con barba aquí en pantalla. Hombre, un poquito, hay que reconocerlo, un poquito más guapetón Felipe Monteiro que yo, o al menos más en forma. Pero el central del Atlético es el siguiente jugador en el que nos paramos. Una lesión muscular de Savic, una más. Hay que decir que el montenegrino es un jugador muy propenso a las lesiones y que ya veníamos avecinando que Felipe podía ser un jugador que, ojito a él, ¿no? Lo vemos como titular por delante de Mario Hermoso. Creo que no hay ninguna disputa ahí, que el central del Oporto ofrece muchas más garantías ahora mismo al Cholo Simeone. Su precio totalmente irrisorio. En los fantasy tenéis que meterle mano sin duda alguna al central, sobre todo por una cuestión, y es que el Atlético de Madrid funciona bien. O sea, realmente le estamos pidiendo algo más, cierto, al equipo de Simeone, pero el Atlético de Madrid es un equipo que funciona bien, sobre todo en defensa. Jiménez, Trippier, Lodi. Pues sumemos también a Felipe Monteiro a esta terna y es un jugador que por el precio que tiene hay que ficharlo sí o sí en fantasy. Hablábamos de que iba a ser un 11 de suplente. En principio Felipe Monteiro iba a ser un suplente habitual, digamos el tercer central, pero esta circunstancia de la lesión de Savic lo incluye como a priori un titular indiscutible en el próximo mes y hay que ficharlo. Y aquí lo tenemos a Kubo, al japonés, con más pinta, la verdad, que de pegarse 10 horas jugando al Fortnite al día, que de ser un jugador como la copa de un pino, como es el caso. El jugador cedido por el Real Madrid al Real Club Deportivo Mallorca, que tiene unas condiciones brutales como futbolista. Un jugador que en ataque siempre busca portería, como decíamos en la introducción. Esta temporada en el Mallorca, bueno, pues ha jugado 6 partidos hasta el momento. En 4 de ellos ha sido suplente, en 2 titular. En los 2 partidos que fue titular, para los que manejan el tema de las picas, siempre tuvo las 2 picas. En los que ha entrado como suplente, pues ha tenido una valoración algo menor porque ha disputado menos minutos, pero recordamos todo su influencia en aquel Mallorca Athletic en el que entrando de la segunda parte provocó un penalti que estuvo a punto, si no llegase por ese fallo de Abdon Prats, de darle la victoria a su equipo. Con Kubo tenemos un problema y es que su entrenador Vicente Moreno le considera sobre todo un revulsivo habitual. Tiene competencia alta, tiene a Dani Rodríguez y sobre todo a Febas también en esa media punta, que le quitan algo de minutos al japonés, pero es un jugador bastante aprovechable. A mí lo que no me gusta de Kubo, hablando en materia fantasy, es que su precio se ha ido un poco. Quizás eso lo veo negativo para un jugador que no siempre va a ser titular, pero es que siempre va a tener minutos y realmente si vamos a valoraciones subjetivas, un jugador que entre 20 minutos 30, si el cronista es justo, tiene que valorarlo por esos 20 o 30 minutos y la verdad que con defensas cansadas, cuando entra un jugador tan eléctrico como es el japonés, puede generar diferencias y dar buenos puntos. Así que nos parece también un jugador bastante recomendable que mantendríamos si lo tenéis y que si sale en vuestro mercado y os lo podéis permitir, se puede fichar. Bueno, y seguimos con Samu Chukwueze, que de hecho si hay alguna descripción gráfica de un futbolista que represente lo que es un suplente, sería Samu Chukwueze, que por cierto fue titular en el último partido, ya lo aventurábamos que puede tener minutos por Moy Gómez. Pero lo cierto es que Samu Chukwueze es de ese tipo de jugadores que gusta más, que brilla más entrando desde el banquillo, aprovechando cuando el partido está un poco roto, cuando las defensas están ciertamente cansadas, agotadas,
para marcar diferencias, sobre todo con su estado físico, que es brutal. Quizás le cuesta un poquito mantener la consistencia en esos 90 minutos y por eso Calleja lo viene utilizando como suplente habitual, aunque con muchas opciones de ser titular porque aporta cosas muy distintas a lo que tiene en el centro del campo el Villarreal. Otro jugador que de hecho estaría en su misma situación dentro del propio Villarreal es Ontiveros. Yo creo que habrá una guerra muy interesante entre Ontiveros, Samu Chukwueze y Moi Gómez, que se repartirán los minutos por ser titular en los 11 del Villarreal. Creo que es la única posición en la que no termina de encontrar un jugador fijo el entrenador del Villarreal y será muy interesante. Nosotros apostamos por Samu Chukwueze, un jugador que me gusta y es cierto que es capaz de romper partido, pero digamos que si tuviéramos que hacer un escalado de puntuaciones, diríamos que sus puntuaciones son regulares, medias, y luego suben, son bastante altas y siguen siendo media. ¿Eso significa? ¿Qué significa? Que es un jugador que hay partidos donde va a dar muchos puntos y que hay otros en los que va a pasar un poco desapercibido. Ya tenéis que ser vosotros los que decidáis en función de cómo es vuestra Liga Fantasy, si os interesa tener un jugador así o si no. Yo creo que siempre va a tener minutos y eso es importante. Creo que un jugador de futuro que en cualquier momento puede dar un puñetazo en la mesa, encontrar esa regularidad y ser un jugador ciertamente importante. Pero por su precio, yo confieso que tengo algunas dudas con Samu Chukwueze. Y cerramos este resumen de estos 4 grandes jugadores dentro de nuestro 11 ideal de suplentes con Ángel Rodríguez. Un Ángel Rodríguez al que os destaco porque creo que tiene muchas posibilidades de romper esa pareja que todos tenemos de memoria, que sea Mate y Molina, por el rendimiento del ex delantero del Betis, de Jorge Molina. Creo que Ángel Rodríguez tiene muchas opciones de comerle la tostada en las próximas jornadas y de pasar a ser un titular. Está aportando muchísimo en Europa, está aportando también desde el banquillo cuando entra en Liga. A mí particularmente vi el último encuentro entre Real Sociedad y Getafe y, por ejemplo, lo considero capital en esa victoria del conjunto azulón, ¿no? Sobre todo esa asistencia en el gol de Maximovic, si no recuerdo mal, que fue bastante importante para que el equipo lograra la victoria. Está entrando desde el banquillo, siempre haciéndolo bastante bien, incluso ha marcado goles esta temporada, que es lo que se le pide al final a un delantero. Su precio es asequible en los fantasy, con lo cual se le puede meter mano sin ningún tipo de problema y ya es una apuesta, que vosotros creáis o no, que tengáis esa firmeza, ese pensamiento, como yo en este caso, de que Ángel Rodríguez pueda tener minutos interesantes en Liga, incluso desplazando a Molina de la titularidad. También consideramos que Bordalás es un entrenador que no le importa hacer cambios durante la temporada, derrotar a ciertos jugadores y quizás ahí Ángel Rodríguez pueda tener un papel protagonista, así que lo recomendamos si acaso como una apuesta bastante interesante. Y hasta aquí, compañeros, nuestro 11 ideal fantasy, esos 11 jugadores que creemos que como suplentes pueden seguir dando puntos y dando alegrías en las diferentes plataformas de fantasy. Si os gustó el contenido, pues podéis darle a me gusta, suscribiros al canal, darle a la campanita y dejarnos algún comentario. También, nosotros no tenemos siempre la verdad absoluta, esto ha sido un poco nuestra percepción sobre quién puede ser ese 11 ideal fantasy de suplentes, pero podéis dejarnos vuestras recomendaciones e incluso si tenéis dudas sobre algunos jugadores vuestros que sean suplentes, nos dejáis en comentarios y os respondemos nuestra opinión acerca de cada uno de los futbolistas. Muchas gracias por seguir el canal de Jornada Perfecta y nos vemos esta semana.